Saludos a todos. Antes de llegar a ser el gran imperio que todos conocemos, Roma pasó por varias etapas, empezando como una monarquía y, luego, una república. En este video hablaremos sobre el periodo de la República Romana, su inicio y cómo se formó. El final de la monarquía. Roma fue otro pueblo más de entre todos los que ocupaban la península itálica. Antes del crecimiento del poder romano, Italia era un mosaico de culturas, lenguas y pueblos que se relacionaban entre sí, pero de entre todos, los que más alcanzaron influencia por sobre los demás, antes que los romanos, fueron los etruscos, una civilización antigua que fue expandiéndose a través de su poder militar por sobre las demás regiones. Saltándonos las leyendas de su origen, Roma fue creciendo como una ciudad influenciada principalmente por etruscos, griegos y fenicios. Al principio, Rómulo se erigió como el primer rey de Roma, empezando la dinastía latina. Luego de la muerte del rey Ancomarcio, en 616 a.C., Roma pasó en manos de una dinastía de origen etrusco, quienes serían los últimos reyes antes del advenimiento de la República. Estos fueron Tarquinio el Viejo, Servio Tulio y Tarquinio el Soberbio. Algunas fuentes señalan que Roma fue ocupada y conquistada por los etruscos, mientras que otras señalan que Tarquinio el Viejo se había ganado el favor del último rey para sucederlo en el trono. En este tiempo aparecen los símbolos de la autoridad romana, como la toga púrpura, las ceremonias de victorias, el uso de corona y un cetro, además de las sillas para los magistrados con poder militar, a las que se les llamaba curul. Luego, durante el gobierno de Servio Tulio, Roma creció sustancialmente, convirtiéndose en una ciudad con una alta actividad económica. No solo crecieron las riquezas sino también la población. Esto empujó a reformas urbanísticas y sociales, debido a la aparición de nuevas élites locales. La producción era agropecuaria y la sociedad se basaba en agrupaciones familiares con base en la descendencia paterna. A estas agrupaciones se les llamaba gens, y un conjunto de varias gens era gentes. Finalmente, Tarquinio el Soberbio fue el último que reinó luego de derrocar a su suegro, Servio Tulio, a quien asesinó después. Tarquinio gobernó de manera despótica entre los años 534 y 509 a.C. Su gobierno estuvo también representado por la expansión de Roma y de grandes obras de infraestructura. Durante su gobierno concluyó la construcción de la red de alcantarillado y drenaje cloacal, que permitió transformar tierras propensas a inundaciones en terrenos aptos para edificar. Una de estas edificaciones fue el Templo de Júpiter. Para financiar estas ambiciosas obras, Tarquinio sometía al pueblo a una alta carga impositiva, además de reducir enormemente el poder del Senado. Luego, su hijo, Sexto Tarquinio, se metió en una polémica luego de haber abusado de una joven llamada Lucrecia, a quien amenazó con matarla y calumniarla, diciendo que había sido infiel a su marido, si no cooperaba. Luego del incidente, Lucrecia llamó a su marido y a su padre confesándoles lo que le habían hecho y, para probar su inocencia, se suicidó. Su padre y su marido, acompañados de amigos cercanos, juraron vengar su honor. Así, junto con el sentimiento antimonárquico que empezó a bullir en Roma, se produjo un golpe de estado que expulsó al rey Tarquinio de la ciudad. Este relato de la caída de la última monarquía romana nos llegó a través del historiador romano Tito Livio. Tarquinio intentaría recuperar el trono en varias incursiones los años posteriores, hasta que, ya muy anciano, se retiró a morir en la ciudad griega de Cumas, bajo poder de su aliado Aristodemo. Nace la República. Roma pasó a ser gobernada por dos cónsules, quienes eran nombrados por los comicios centuriados, los cuales eran asambleas creadas por Servio Tulio, las cuales estaban divididos según la clase económica. Estos eran elegidos entre las familias patricias de manera anual. Se sabe que los primeros cónsules romanos fueron Lucio Junio Bruto y Lucio Tarquinio. La historia de Roma nos llega gracias a los anales de los máximos sacerdotes o Pontifex Maximus, quienes recopilaban los eventos más importantes. Esta figura de sacerdote principal demostraba cómo, lo que antes eran deberes de carácter religioso del rey, se dividía en distintas instituciones. En la República Romana, las principales eran: los cónsules, poseían tanto poderes políticos como militares, por lo que tenían la misma autoridad que un rey, pero tenían ciertas restricciones. Por ejemplo, su autoridad no iba más allá de la frontera histórica de la ciudad. Su mandato era temporal, además de que era un puesto dual, por lo que ambos cónsules debían ponerse de acuerdo, teniendo cada uno la potestad de vetar la decisión del otro. A pesar de que solo duraban un año, uno podía candidatarse para el puesto luego de un tiempo. Sin embargo, debido a las campañas militares, se hizo necesario extender el mandato de los cónsules en su carácter de líder militar, a esto se le conocía como imperium. Los cónsules también presidían el Senado. El Senado era donde residía el verdadero poder político, ahí se debatían sobre propuestas y acciones con respecto a la diplomacia, administración civil y finanzas. Anteriormente, fungía como un consejo de ancianos nobles del rey. Usualmente, los miembros del Senado venían de otros puestos en la administración pública.
No podían establecer leyes, pero sus recomendaciones tenían mucho peso debido a la experiencia de sus miembros. Otra figura que se había creado durante la República fue la del dictador. En tiempos de emergencia o durante las largas campañas bélicas, un cónsul podía pedir al Senado el nombramiento de un único líder con autoridad absoluta, esto, para que las decisiones fueran tomadas de manera más rápida. Al igual que un cónsul, el cargo era temporal, se limitaba a 6 meses o el tiempo necesario hasta resolver la crisis. A medida que Roma iba aumentando su poder y territorio, el Estado fue haciéndose más complejo. Otros cargos en la República Romana eran pretores, quienes tenían autoridad militar como los cónsules, aunque en grado menor. Su papel era la administración de justicia. Ediles, los ediles eran oficiales a cargo de los suministros de grano para la cosecha, pero que después adquirieron funciones como el mantenimiento de la ciudad, supervisión de juegos públicos, el mercado, caminos y edificios. Cuestores, eran los asistentes de confianza de los cónsules. Un cónsul podía llegar a tener varios cuestores. También se encargaban de las finanzas estatales. También estaban los censores, este cargo era ocupado por antiguos cónsules y se escogían 2 cada 5 años. Su deber era la realización de censos poblacionales. Usualmente, uno debía pasar de cargo en cargo, subiendo de categoría, si deseaba llegar a ser cónsul, que era el epítome de la carrera política de un ciudadano. Pero, llegaron a suceder casos en que una persona, debido a su popularidad por hazañas militares, llegaba directamente al cargo de cónsul sin pasar por los otros niveles. Tenemos, por ejemplo, a Escipión el Africano, que llegó a cónsul a sus 30 años, tras sus acciones en las guerras púnicas. Después, se estableció la edad mínima para asumir ciertos cargos hacia el siglo I a.C. 40 años se volvió el requisito de edad para ser cónsul. Por otro lado, estaban las asambleas populares, que se reunían solo para votar las leyes que se habían debatido en el Senado. También, podían rectificar los nombramientos de magistrados en sus cargos, declaraciones de guerra y actuaba como Tribunal Supremo. Lucha entre patricios y plebeyos. Desde los tiempos de la monarquía, para ocupar puestos en el gobierno se tenía en cuenta el parentesco. Los que pertenecían a linajes con origen en los primeros romanos, se los conocía como patricios, mientras los que pertenecían a familias cuyos antepasados habitaron afuera de Roma, se los llamaba plebeyos, los cuales no tenían acceso a los puestos, sin importar si eran ricos o pobres. Tanto patricios como plebeyos eran hombres libres, a diferencia de los esclavos, por lo que esta división era más bien jurídica. Tanto los plebeyos pudientes como la masa pobre poseían un rencor hacia los patricios. Los ricos deseaban participar también del gobierno para defender sus intereses, como lo hacían los patricios. Los de clase baja, sin embargo, tenían que sostenerse a base de minifundios, los cuales debían abandonar al ser reclutados por el ejército. Cabe destacar que, por mucho tiempo, Roma no tuvo un ejército regular, se reclutaba a la masa de plebeyos para ir en las campañas militares. Una vez estos volvían a sus casas, no recibían ninguna remuneración y debían sostener sus plantaciones que habían sido descuidadas mientras estuvieron lejos. Esto llevaba a que los campesinos plebeyos se endeudaran con los patricios, los cuales mantenían a estos en una especie de servidumbre total, como una esclavitud implícita. Finalmente, impulsados por los plebeyos de clase alta, la masa campesina decidió alzarse contra los patricios, en lo que sería conocida como la primera secesión de los plebeyos, en el año 494 a.C. Los plebeyos escaparon al Monte Sacro y se negaron a incorporarse al ejército, en un momento donde nuevamente se los llamaba para una campaña militar. Esto condujo a los patricios a dar ciertas concesiones y reformas. Por ejemplo, en la República había distintas asambleas populares, los comicios curiados, los centuriados y los tributos. A esto se le sumó el concilio de la plebe. Esta asamblea era exclusivamente para plebeyos y eran presididas por un tribuno. El tribuno debía abogar por los derechos de la plebe, al cual acudían para evitar persecuciones o condenas. Con el tiempo, se volvió un cargo con mucha influencia, que protegía de los abusos a todos los ciudadanos. Otra consecuencia de la secesión de la plebe fue la redacción del primer código legal romano, la Ley de las 12 Tablas. Antes de eso, Roma se conducía mediante normas que habían sido heredadas de la tradición y la costumbre, sin que ninguna ley estuviera escrita. Los plebeyos se dieron cuenta de que podían sufrir abusos por parte de los patricios ya que estos eran los que decidían y sostenían las tradiciones. Por lo tanto, se creó una asamblea de antiguos cónsules para redactar un código que todos debían seguir, lo que sería una asamblea constituyente hoy en día. Se los llamó decemviros y, por el tiempo que duró la redacción de las leyes, estos sustituyeron a los cónsules. En las leyes de las 12 tablas se trataban cuestiones de derecho privado como la familia, el divorcio, el matrimonio, la herencia, la esclavitud, la servidumbre por deuda y el daño al patrimonio individual. También señalaba cuestiones referentes a los ritos funerales y a los procedimientos judiciales. A pesar de esto, empezaron a suceder otros incidentes que llevaron a los plebeyos a otra rebelión. Los decemviros, una vez terminada la redacción de las tablas, no dejaron sus cargos y siguieron gobernando ilegítimamente. Esto llevó a varios abusos como el incidente de la joven Virginia. Un decemviro, llamado Apio Claudio, raptó a la hija de un centurión, Lucio Virginio,
para venderla como esclava debido a que ella lo había rechazado como amante. El padre intentó recuperar a su hija, pero como Claudio era juez, él tenía la última palabra sobre la vida de esta joven, negando al padre y sus compañeros poder objetarlo. El padre, en su desesperación, mató a su hija. Esto llevó a un gran enfrentamiento contra los guardias de Claudio. De esta manera, los plebeyos se levantaron nuevamente contra los patricios, en el año 449 a.C. Con esto los plebeyos consiguieron nuevos derechos como el derecho a apelar contra una sentencia injusta. Los plebeyos ricos lograron que se les permita contraer matrimonio con patricios, algo que antes estaba prohibido. Luego se le concedió poder militar a los tribunos, cosa que después fue abolido. Notemos cómo, a pesar de tener ya un código legal escrito, este seguía siendo objeto de transformaciones a partir de crisis o hechos que ocurrían en la República. Así, en el año 367 a.C., tenemos las leyes Licinias Sistinas, hechas por dos tribunos de la plebe, Cayo Licinio y Lucio Sistino. Estas leyes habilitaron el acceso de los plebeyos a cargos de importancia como sacerdotes y cónsules, siendo Sistino el primer plebeyo en ser elegido para este cargo. En el año 287 a.C., sucedió una última secesión plebeya, que lo único que logró fue la ratificación de que los decretos establecidos por los concilios de la plebe se apliquen a toda la ciudadanía. De esta manera, las divisiones entre plebeyos y patricios habían prácticamente desaparecido, con lo que solo quedaban las divisiones económicas entre clase alta y clase baja. Otros cambios en la República. Como han de pensar, Roma no dejó de expandirse por esos años, conquistando nuevos territorios y poblaciones cercanas. Así, poco a poco, fueron superando a los que, antiguamente, ostentaban la hegemonía en la península itálica, los etruscos. En este tiempo empezaron las guerras contra los galos, quienes llegaron a ser los únicos en saquear Roma. También entraron en guerra con los samnitas, entre los años 343 y 290 a.C. Durante estos acontecimientos, se fueron tejiendo un sinfín de relatos y leyendas, de los que se rescataron frases célebres de aquellos personajes involucrados. Por ejemplo, durante la ocupación de Roma, Breno, jefe de las tropas galas, negoció la rendición de los romanos que se habían refugiado en el Capitolio. Decidió aceptar un pago en 300 kilogramos de oro a cambio de liberarlos. Al pesar el oro en una balanza, los romanos notaron que el medidor estaba descompuesto o amañado, por lo que no se podía saber bien cuántos kilos de oro quedaban. Tras escuchar esta queja, Breno dijo, Vae victis, que significa, ay de los vencidos, como en tono de burla. Esta frase se empezó a usar para referirse a la condición de los derrotados a completa merced de sus conquistadores. Otra palabra es casus belli, que se refiere a las causas que son consideradas legítimas para un enfrentamiento. Significa motivo de guerra. Los romanos siempre consideraban sus intervenciones militares en otros territorios como justificadas. Otro término que tiene su origen en este periodo es de victoria pírrica. Se originó durante las guerras contra el rey Pirro, quien había logrado vencer a las incursiones romanas en 2 ocasiones. No obstante, las bajas de su ejército eran casi igual o mayores que las bajas de los romanos, con lo que él exclamó, otra victoria así y estaremos perdidos. Entonces, pírrica se la llama a una victoria en donde los beneficios obtenidos no logran superar las perdidas. Además de los cambios políticos y sociales, hubo otro en el área militar. La introducción del pago de salarios a los soldados. Así, se formaron las famosas legiones romanas. Es interesante ver el desarrollo de Roma como civilización. Su periodo republicano tiene mucha importancia ya que, en ese tiempo, se introdujeron y se desarrollaron las normas que luego darían forma a las leyes que, junto con la expansión territorial de Roma, serían la base de todos los códigos legales de la civilización occidental. No en balde, tras las revoluciones liberales del siglo XIX, muchos estados se declaraban repúblicas y buscaban simular la misma estructura romana. En Sudamérica, la república más antigua del continente es la República del Paraguay, establecida en 1813. Paraguay pasó por todas las formas administrativas de una república, desde una junta superior, pasando por triunviratos, consulados, una dictadura y, finalmente, un régimen presidencialista. Muchas gracias por ver este video, yo soy Emíbal. Nos vemos en la próxima.